Bueno, les hago algunos ejemplos más de perímetro y área de algunas figuras que son combinaciones de triángulos, rectángulos y cuadrados. Entonces, vamos con el perímetro y área de esta figura que está aquí. ¿Sí? Entonces, perímetro lo que hace es la medida de la periferia, la medida del contorno. Solo me tengo que fijar en el contorno de la figura, lo que está en el exterior. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a sumar por acá. Entonces le hago un puntito y una flechita para donde voy a empezar a sumar. Así todos entienden de dónde empiezo a sumar. Entonces empiezo. Perímetro. 2 centímetros, ¿sí? Porque están las medidas en centímetros. 2 centímetros más. Sigo sumando. Aquí tengo 6 más. Sigo sumando. Esta línea de acá mide 16 más. No me tengo que olvidar de ninguna. Sigo sumando. 4 más. Esta de acá que mide 6,5 más 4. 4 y 4, porque al tener esas dos rayitas significa que estos dos lados son iguales. Entonces tengo 3 veces el 4 ahí. Más. Ya estoy por aquí, ¿está? Entonces sigo sumando 5 y 6,5. 5 y 6,5. Y los últimos que me quedan por sumar son estos. 4 y 5. Y se acabó, ya sumé todo el contorno. Fíjense que, por ejemplo, este 3 no lo sumé. ¿Sí? No lo sumé, ¿por qué? Porque está en el interior de la figura. Este 6 de aquí tampoco lo sumé porque está en el interior de la figura. Solamente sumo lo que está en el borde, en el exterior. Luego saco esta cuenta y se acabó. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo 20. Acá tengo 8, 28. Acá tengo 12 más, son 40, 46,5, 53. Acá tengo 10 más, 63, 67 centímetros. O sea que el perímetro es de 67 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos con el área. Para el área hay que tener cuidado. Las únicas áreas que yo conozco son el área de un cuadrado, ¿sí? O sea, si es de 3 por 3, el área de un cuadrado se calcula haciendo 3 por 3, o sea, 9 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque en su interior va a tener 9 cuadraditos. Esa es la idea de área, contar la medida del interior. Si es un rectángulo, ¿sí? Que mide 2 por 4, el área se calcula también haciendo 2 por 4, la base por la altura. ¿Por qué? Porque en su interior va a tener 8 cuadraditos de 1 por 1. Y si es un triángulo, ¿sí? 4, 5, 3, bueno, 4. El área de un triángulo es base por altura, pero dividido 2, ¿sí? Entonces, la base aquí es 4 y la altura siempre se saca desde esta medida, desde la punta del triángulo, desde el vértice opuesto a la base, desde la punta vendría a ser, si lo pienso como una montaña, y la medida esta que va justo bien formando 90 grados con la base, ¿sí? O sea que se me forme, siempre se me tiene que formar en los triángulos como una letra T. ¿Está? Esas son la base y la altura. ¿Sí? Si aquí me dice que la altura es de 5, entonces aquí la cuenta sería 4 por 5 dividido 2. Base 4, altura 5, pero siempre dividido 2. Porque un triángulo siempre es la mitad de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, si para el rectángulo era base por altura, para el triángulo va a ser la mitad, que es dividir por 2. Entonces, volviendo a esta figura, lo que yo les recomiendo es que las separen en figuras conocidas, que son rectángulos, triángulos y cuadrados. Entonces, por ejemplo, si yo parto acá, ahí tendría un triángulo, acá tendría otro triángulo, otro más, y acá esto no tiene figura de nada, ¿sí? No es una figura conocida. Entonces, yo debería partir por aquí para que me quede un rectángulo aquí y un triángulo aquí. Esa es la idea. Partir siempre en figuras conocidas. Entonces, lo voy a pintar de diferentes colores. Entonces, el área de toda la figura va a ser la suma de las áreas de los diferentes colores. Entonces, sumando las áreas de cada color, voy a tener el área de toda la figura. Entonces, el área total
de la figura va a ser el área celeste más el área del anaranjado más el área del rojo más el área del verde más el área del amarillo más el área del rosa. Entonces arranquemos con el área del celeste. El celeste es un triángulo. Entonces el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Aquí, base por altura dividido 2. Entonces tengo que ver quién es la base y quién es la altura. Entonces se me tiene que formar una letra T. Entonces esta sería la base y la altura andaría aquí. ¿Está? Entonces ahí tenemos la base y la altura. La altura es 3. ¿Sí? Ahí se ve, es 3. Pero la base no nos dice cuánto es. Si no nos dice, no importa porque debe estar en algún lado esa medida. ¿Sí? Esta medida es lo mismo que esta medida de aquí abajo. Entonces, esta medida es también 6. ¿Sí? Si acá es 6, aquí es 6. Entonces, el área del celeste va a ser la base que es 6 por la altura que es 3. Pero en los triángulos no me olvido de dividir por 2. Ahora vamos con el anaranjado. En el anaranjado es también otro triángulo. Pero es un triángulo rectángulo. Y cuando el triángulo es rectángulo, no se me forma una T entre la base y la altura, sino que se me forma una letra L. ¿Sí? Pero una L perfecta. Entonces sería aquí. ¿Está? Esa es la base y la altura. O sea, siempre la base y la altura van a ser dos de sus lados. ¿Sí? Entonces sería base 4, altura 5, 4 por 5, dividido 2. Ese sería el área del anaranjado. Ahora vamos con el área del rojo. El rojo es otro triángulo, cuya base es 6 y la altura es 3. Ahí se me forma la letra T. Entonces sería 6 por 3 dividido 2. Ahora vamos con el verde. ¿Sí? El verde, otro triángulo más. Un triángulo rectángulo. Si es triángulo rectángulo, o sea, un triángulo con un ángulo recto de 90 grados, tengo que buscar la L, que sería ahí. Entonces, la base es 6, la altura es 4. Entonces sería 6 por 4 dividido 2 para el verde. Ahora vamos con el amarillo. El amarillo es un rectángulo, ¿sí? En los rectángulos la fórmula es directamente base por altura. Bueno, la altura es 2, aquí lo dice. La base es toda esta medida, que al parecer no está, pero sí está escondida, porque miren, esto era 6.